Hola, bienvenidos a Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. La televisión pública tiene el deber de contribuir a la construcción de una sociedad en paz. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo un canal como Teleantioquia desempeña esta labor y cómo, a través de los contenidos, contribuye a la formación de audiencias. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El Comité Defensor del Televidente, el que en este momento está funcionando, es un comité interdisciplinario. Hemos considerado que uno de los grandes problemas, no solo de Colombia, sino del mundo, es la paz. Porque siendo la paz prioridad en el mundo, en la realidad eso no se cumple. Entonces hemos decidido presentar unos programas donde se ilustre no solo a la región, sino a todos los sectores que ven el canal, sobre lo que es la paz, cómo se contribuye a la paz y cuál es el papel real suyo como ciudadano y como el canal, como ese vocero de la comunidad donde se entra a todos los hogares para promover el conocimiento de qué es la paz, porque hay que trabajar por la paz y cuál es el mandato que cobija, digamos, en este momento al país, que estamos en un proceso de paz inacabado, porque el proceso está iniciándose apenas. Yo creo en principio que hay que decir que el acuerdo de paz establece como un nuevo relato de país. Gústenos o no nos guste, es algo que se firmó, que está funcionando con los defectos que pueda tener y que hasta el año 2030 es el mandato constitucional que nos unifica a todos los colombianos. En ese campo, todas las instituciones deben reinventarse respecto a ese relato de paz. Una de las más poderosas invenciones que hay que hacer en los medios de comunicación, o sea, el periodismo, los medios de comunicación, tienen que comenzar a narrar desde otro lugar de enunciación que es la paz. Y nosotros hemos contado a Colombia desde la guerra y sabemos contarla muy bien en los noticieros de televisión, en los documentales, en las telenovelas, en muchas partes. La hemos contado y ha sido un testimonio de este país, cómo nos matamos. En un país como Colombia, que ha estado en conflicto por más de 60 años, es común que la televisión aborde temas violentos que muestran nuestra realidad. Pero ¿cómo cubrir situaciones de conflicto o cómo narrar historias de violencia desde un canal de televisión pública? ¿Cómo hacer que las audiencias obtengan una verdadera comprensión de esta realidad? La Ley de Víctimas y Restitución en su momento, promulgada en el año 2011, significó un cambio muy importante. Luego de 8 años de negación del conflicto armado en Colombia entre el 2002 y el 2010, el gobierno del presidente Santos en el año 2011 promueve una ley que busca reconocer el conflicto armado y que este ha causado millones de víctimas en el país y establece un conjunto de medidas para la atención y la reparación a las víctimas y asimismo reconoce que el desplazamiento forzado y el despojo de tierras han estado en el centro del conflicto armado colombiano. El periodismo en general en Colombia le ha salido debiendo al acuerdo de paz porque siguen narrando como si no hubiera pasado nada, como si el periodismo fuera uno solo todo el tiempo. Y una cosa es cuando tú narras en forma de guerra, porque hay dos enemigos que están en pugna, hay un juego de lenguaje donde yo puedo llamar al otro terrorista, violento, miserable, vándalo, hay todo un lenguaje que se aparece para eso, y hay una narración como de partido de fútbol, ¿no? Como que un muerto de aquí, un muerto de allá, y una narración casi deportiva. Entonces me parece que no solamente la televisión pública, sino todos los medios de comunicación tendríamos que hacer la pregunta ¿cómo narramos en paz? No es hablar de paz, ojo, no es el tema de la paz, sino es la narrativa. Por ejemplo, la capacidad de entender que es algo más ambiguo, las palabras que usamos, los formatos, las estéticas, los rostros que ponemos en pantalla, lo que hay que cambiar. Los medios de comunicación en general tienden a informar solamente el lado oscuro de este país. Y yo creo que la televisión pública tiene la responsabilidad de hacer ese equilibrio informativo, contar obviamente los problemas que tenemos, pero también
la cantidad de soluciones que cada día estamos intentando los colombianos. La ruta étnica que se realizó con la población afro estableció un diálogo para conocer y escuchar las voces de todos y todas las habitantes del territorio. Los medios a veces particularizan el fenómeno de la guerra solo desde el dolor, cuando hay que entender geopolítica para poder comprender las causas de esas guerras y que esas guerras no son prioridad de solo unos países, sino que es un problema de potencias cuando es a nivel de estados fuera de Colombia. Y en Colombia es un problema también de fuerzas internas que evitan que entremos en procesos de paz. La guerra tiene el protagonismo de los violentos, el gobierno, las fuerzas militares, los guerrilleros, los violentos son los protagonistas de la noticia. Y al otro lado están las víctimas como los pobrecitos. La paz es cuando no estamos hablando ni de víctimas ni de victimarios, sino que el ciudadano se visibiliza. Es el momento de protagonismo del ciudadano común y corriente. De estos héroes Colombia, o sea, si en una comunidad en Granada, Antioquia, yo creo que esa gente está aburrida de que vuelvan a preguntarle sobre la masacre. En cambio, preguntarles, oiga, ¿y ustedes sobrevivieron? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo han construido sus sueños? ¿Y cómo construyen sus vidas? Es cambiar el lugar de mirada, ¿ve? Es eso simplemente lo que uno pide. No es mucho pedir, es más difícil, ¿ve? Es más difícil porque implica investigar más, implica escuchar más. Después de esta pausa entenderemos en qué consisten algunas instancias y organismos relacionados con el proceso de paz y la importancia de que los medios de comunicación sensibilicen sobre ellos. Ya volvemos. Desde que nuestro país decidió apostarle al proceso de paz, han sido muchos los organismos, entidades y figuras que se han creado para poder materializarla. En Saberte Ver vamos a hacer un poco de pedagogía hablando sobre qué es la JEP o qué es, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, con el fin de darles elementos para que puedan entender mejor los contenidos relacionados con la paz en Colombia. Queremos hacer claridades sobre cómo se hizo el proceso de paz en Colombia, toda la institucionalidad que surgió de ese proceso, porque las mismas víctimas están aún a esta época que llevamos vamos para más de 4 años de tratar de hacer este proceso de paz, no tienen claro el papel que juegan cada una de esas instituciones. Y una de las cosas donde se ha hecho mucho énfasis en pensar en la reparación solo como la satisfacción económica del daño. Eso es valiosísimo, es importante y hay que hacerlo, pero no toda la institucionalidad está hecha para eso. Cuando se habla de la justicia transicional, la gente piensa que es un modelo de justicia. En realidad sería más apropiado hablar de justicia para tiempos de transición. Esto quiere decir todo el conjunto de arreglos institucionales, legales, pero también políticos que encara una sociedad que está haciendo el tránsito, por ejemplo, de la dictadura a la democracia, como ocurrió en Argentina y Chile después de las dictaduras de los 70s y 80s, o para procesos de negociación tras guerras civiles, como ocurrió en Salvador y Guatemala. Y nosotros que estamos haciendo una transición de un conflicto armado interno, pero que también busca el fortalecimiento de la muy precaria democracia colombiana. Los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 se reducen a 6 puntos. En uno de esos puntos está la verdad, reparación y el derecho a la no repetición. Cuando se discutió el punto 5 de víctimas en La Habana, era uno de los 6 puntos de la agenda que se habían acordado, estuvieron explorando diferentes mecanismos que permitieran garantizar esos derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y las garantías de no repetición. Entonces se crearon 3 entidades, la Jurisdicción Especial para la Paz. En segundo lugar, dada la gravedad de la desaparición forzada en Colombia, una unidad encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Hay más de 100.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia y se crea la Comisión de la Verdad, que es la encargada de la narrativa interpretativa de lo que nos ha pasado. Y además de eso, de manera complementaria, la unidad de víctimas se encarga de todo lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La JEP juzga los combatientes, todos los que fueron parte de la guerra,
Entonces los procesa en el marco de la verdad y no repetición. Porque la idea es que si yo voy a contar toda la verdad, así me afecte a un sector político, afecte a una parte de la comunidad que yo quiera proteger, no puedo hacerlo si estoy hablando de la verdad. Y tengo que comprometerme a no repetición. Cuando sale a la luz toda esa verdad es lo que permite que la sociedad entienda la guerra, porque es que el conflicto no lo entendemos. Aquí sectorizamos y decimos hay buenos y hay malos. En un conflicto no hay buenos o hay malos, hay victimarios y víctimas. Entonces la comunidad tiene que entender por qué existen esos victimarios, de dónde salen, qué persiguen y qué buscan. Ese es el papel de la JEP. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como una de las 3 entidades del Sistema Integral de Paz, como se llama ahora, tiene la misión de aportar una investigación, un relato que dé cuenta de las causas que ha tenido el conflicto armado en Colombia, por qué el conflicto armado ha durado tanto tiempo, por qué incluso se ha extendido a pesar de los procesos de desmovilización de guerrillas que hubo entre los años 89, 90 y 91, luego el proceso de desmovilización paramilitar e incluso aún hoy el proceso de desmovilización de las FARC, y el conflicto armado no ha terminado de todas las maneras posibles. Entonces la Comisión tiene la misión de esclarecer por qué eso, no tiene una responsabilidad de esclarecer casos individuales, no identifica responsabilidades individuales y además de eso 3 cosas adicionales. La primera, mira la evolución del conflicto armado en el tiempo y en el espacio en el territorio nacional. En segundo lugar, mira qué ha pasado con poblaciones como los pueblos étnicos, los niños, las niñas, las mujeres, la población LGTB. Y en tercer lugar, identifica esas causas para formular recomendaciones de lo que debemos transformar como sociedad. Tanto la JEP como la Comisión de la Verdad no son un invento exclusivamente de unos colombianos, sino que el mundo en general ya está rectificando el sistema punitivo tradicional, lo que se llama el populismo punitivo, la creencia del común de la gente de que con la persona en la cárcel se resuelve el problema, ¿no? En Colombia ya estamos cerca de 180.000. ¿Y cuál de ustedes sale tranquilo que porque los delincuentes están en la cárcel? No, esa no es la solución. La solución se está presentando con una teoría que llama el abolicionismo del derecho penal a partir de la política criminal, la criminología crítica y el derecho penal de la libertad, no el derecho penal de la represión. Esa es la JEP y esa es la Comisión de la Verdad. El Acuerdo de Paz, al crear estas instituciones del Sistema Integral de Paz, creó una unidad que es muy importante. Es una entidad de carácter humanitario. Colombia tiene más o menos 100.000 víctimas de desaparición forzada. Cuando estamos hablando de víctimas de desaparición forzada, estamos incluyendo víctimas desaparecidas por agentes estatales o por grupos paramilitares. Estamos hablando de personas secuestradas por guerrillas que fueron asesinadas o murieron en cautiverio y no fueron entregadas a sus familiares. Estamos hablando de menores de edad reclutados y que probablemente murieron en combate y no se sabe de su paradero. Y estamos hablando de combatientes que murieron en combate y fueron enterrados como NN. Todo ese universo hace parte de estas personas que nosotros nombramos en el país como desaparecidas forzadamente. Un dato: todos los países de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, juntos no tienen 100.000 víctimas de desaparición. Colombia solo tiene 100.000. Otra cosa que tiene que conocer la comunidad es que en esos acuerdos de paz no se negoció el país, se negociaron, digamos, se llegaron a acuerdos de darle cumplimiento a muchos artículos de la Constitución, el artículo 63, el 64, cuando se habla de tierras, que es lo más complejo en este momento en el proceso de paz, eso está en la Constitución. La ley de tierras está en los principios basados en la Constitución, pero nunca se trasladó a un acuerdo legal. Pero cuando se saca de la Constitución y se lleva allá, eso es una supranorma y ese es el papel del acuerdo de paz. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 64.
Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. En Colombia despojaron 6.500.000 hectáreas, le quitaron, le robaron a campesinos pobres, fundamentalmente. El 94% de esas personas no tienen más de 10 hectáreas de tierra, las que la perdieron. Y es un acto de justicia, que le reparen, le devuelvan lo que tenían, lo que era posible, con lo que cultivaban. Ya no va a ser lo mismo, el tiempo pasa, la gente se envejece, no tiene la misma fuerza para trabajar el campo, pero bueno, es un acto de justicia lo que hay que hacer para ellos y sus familias, devolverles la tierra, porque nosotros hemos tenido experiencias muy importantes como Guacamayas en Chigorodó, cerca de Chigorodó, Mutatá, son cerca de 1.000 hectáreas, donde gente que estaba desplazada en las calles pidiendo limosna, en las calles pudimos recoger un grupo de familias, conversar con ellas y hoy están produciendo allá en esas fincas. Están produciendo después de un largo proceso de 10 años, primero en Justicia y Paz, luego ante la Corte Constitucional falló en favor de esas víctimas, pues fueron restituidas y hoy allí producen y tienen alimentos, tienen pan coger, tienen maíz, tienen arroz, tienen verduras, tienen gallinas, tienen huevos, viven de eso nuevamente, que eso fue lo que les quitaron en el pasado, en los años 90. Al regreso de comerciales, hablaremos cómo Teleantioquia contribuye a la construcción de paz desde el despliegue de temáticas relacionadas con la no violencia. Ya regresamos. En su parrilla de programación, Teleantioquia ha dedicado varios espacios a reflexionar sobre la construcción de paz. Desde series documentales que muestran historias inspiradoras sobre reconciliación y convivencia, hasta otros formatos que divulgan mensajes relacionados con la no violencia. Veamos. La televisión pública es un actor fundamental de la sociedad civil, no solo desde los medios de comunicación como Teleantioquia, sino desde los procesos de comunicación en general. Creo que estamos llamados a ser actores activos precisamente de la construcción de país y de la construcción de paz. Desde Teleantioquia, el aporte a la paz tiene que ver con los contenidos, con apostarle a contenidos provocadores, valientes y que abran caminos, pero además con abrir la ventana, con darle visibilidad a esos diferentes grupos poblacionales que no la tienen en otros medios de comunicación comerciales o en las plataformas a las que ahora estamos acostumbrados a acceder a los contenidos. Por eso Teleantioquia está comprometido con los contenidos diversos, con los contenidos incluyentes. En los encuentros escuchamos la voz y opinión de una población muy importante para soñar la Antioquia en la que queremos vivir en el año 2040. Apostarle a esos contenidos es cambiar los referentes, es darle visibilidad a los verdaderos héroes que debemos mostrar a través de la pantalla de televisión y a través de la convergencia, de todas las redes sociales y de esos medios convergentes en los cuales ahora estamos trabajando desde el canal regional. Pero también apostarle a la paz es abrir la ventana a la discusión desde nuestro sistema informativo. Por ejemplo, con el tema de las protestas sociales, tuvimos en el prime time contenidos y programas dedicados a entender qué era lo que estaba pasando, por qué estaba marchando Colombia, por ejemplo, en el año 2021. Tuvimos un contenido en el que llamamos Antioquia Conversa, pero además dentro del sistema informativo hicimos varios especiales para explicarle a la gente el contexto de la protesta social y de lo que pasaba en términos de violencia, digámoslo así, y de manifestación ciudadana que a veces trascendía en hechos violentos, los cuales todos conocimos. Entonces creo que la responsabilidad de Teleantioquia se ve reflejada no solamente en la generación, en la creación, en la creatividad que tengamos de los contenidos para abrir la ventana a esos nuevos referentes, a esos modelos distintos, a esos héroes que de verdad deben ser visibilizados. Todos y todas tenemos derecho a la educación, un derecho constitucional, y seguramente el que está en la casa, si le preguntan ¿usted quiere que los hijos del país puedan estudiar gratuitamente? La gente dirá claro que sí. En cada municipio paisa hay por lo menos 5 jóvenes haciendo videitos. Entonces me parece que ese punto sería como abrir una franja para que toda esa producción entrara. O sea, todo el que tenga un video se lo pasamos. La franja de 10 a 12 de la noche va a ser, el ciudadano se mete en pantalla y obviamente se le paga porque la gente necesita eso, no cantidades, pero video que escojamos gana $1.000.000. Y todos los días producimos, la comunidad produciendo, Pasolini de Medellín, pues la Comuna 8 también, pero el otro también.
con toda la diversidad, sin ponernos anesteticistas, sino que si este programa es muy chirrete, pues también va, y si este es todo súper poderoso, tratando de ser Cannes, también va, o sea, como mezclar esa diversidad audiovisual me parece que es clave, porque yo voy a Antioquia, a Medellín, y la vitalidad audiovisual es impresionante, pero esa no pasa por Teleantioquia. Y yo una vez le dije a los chicos de las comunidades, pero oiga, yo les ayudo a organizar un proyecto y le convenzo a Teleantioquia que hagan un medio franco. Y los chicos me decían, es que no queremos salir por Teleantioquia. Entonces les decía, pero así no hay diálogo social posible. O sea, es como, es que ese canal no es nuestro, es un canal de todos. Eso, por ejemplo, sería una segunda manera de pura producción. Hace 20 años, en la Universidad de Antioquia fuimos invitados a que participáramos en la marcha de la no violencia hacia el municipio de Caicedo, y nosotros hicimos parte de ese grupo de marchantes durante los 5 días. El documental Caicedo o la persistencia del olvido, que dirigí yo con Juan Guillermo Romero, es un recuento día a día de esa marcha, y el documental lo que muestra es cómo iba avanzando el grupo de los marchantes, cómo iba aumentando la tensión hasta el momento en que fuera el encuentro con las FARC, y desafortunadamente nos tocó mostrar el momento exacto en el que fueron secuestrados el gobernador de aquel momento, Guillermo Gaviria, y el comisionado de paz, Gilberto Echeverry, y el desconcierto de todos los marchantes en ese momento. El documental finaliza mostrando la situación dolorosa un año después, cuando entran a la iglesia, a la Catedral Metropolitana, los cadáveres de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverry. Entonces cierra un ciclo doloroso que fue para este país, ese episodio. La marcha de la no violencia terminó siendo uno de los más graves episodios de la ya larga violencia colombiana. Por todas las razones que hemos trabajado en este programa, el comité invita a la comunidad a ser parte de Teleantioquia, a dejar sus comentarios, a hacernos propuestas que permitan mejorar las condiciones del canal, que es de todos nosotros. Y por eso necesitamos la participación, y los invitamos a que nos escriban en el correo que aparece en pantalla y se dirijan, no sea solo presentando denuncias que son bien recibidas y se les dará respuesta, sino haciendo propuestas, generando opiniones que permitan que el canal sí sea de todos nosotros y no pierda la esencia de lo público. Aportar a la construcción de valores, apostarle a una programación sana y familiar y conectar con las audiencias desde los buenos propósitos debe seguir siendo el rol principal de la televisión pública. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, así que esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.